Señor presidente, los suscritos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 59ª Legislatura del Congreso del Estado de Sonora, con fundamento en lo establecido por el artículo 100 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, comparecemos ante esta Asamblea a efecto de someter a consideración el presente voto particular relativo al dictamen presentado por la mayoría de los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado en relación con el proyecto de ley que adiciona diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado de Sonora, con el objeto de establecer un mecanismo mediante el cual habría de ser nombrado el Contralor General del Estado. En esa tesitura, los suscritos hemos procedido a realizar el estudio y análisis legal correspondiente, razón por la que con fundamento en los preceptos legales antes invocados, nos permitimos presentar para su discusión y aprobación en su caso el presente voto particular. Acción Nacional siempre estará a favor de la figura del Contralor Ciudadano, atendiendo los principios de transparencia y rendición de cuentas y atento a la labor de fiscalización gubernamental. Ejemplo de ello es la gran cantidad de propuestas legislativas que en la historia de este Poder Legislativo han sido impulsadas por el Partido Acción Nacional. Baste referir la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Sonora, la cual fue impulsada por el Grupo Parlamentario del PAN de la anterior legislatura y que en gran parte, gracias al esfuerzo de Acción Nacional, actualmente se encuentra catalogada como una de las mejores leyes de fiscalización en el país. No obstante, en respeto al principio de legalidad que debiera regir la actuación de esta soberanía, es preciso dejar en claro que el dictamen que hoy se nos presenta por parte de la mayoría de los integrantes de la comisión está plagado de inconsistencias no solo de carácter técnico sino jurídico, por lo que consideramos necesario señalar diversas observaciones en el mismo y que a continuación señalamos. En primer término, es necesario apuntar que, contrario a lo que pretenden sostener la mayoría de los integrantes de la comisión que presente el dictamen, el propósito de esta reforma no es la ciudadanización de la Contraloría, sino que bajo este título la comisión pretende engañar al pueblo de Sonora con una reforma que busca someter a la Contraloría del Estado a las decisiones del Congreso local, al establecer claramente en el artículo 64, fracción 19ª, que será el Congreso quien designará y nombrará al secretario de la Contraloría General del Estado, invadiendo claramente la esfera de competencia del Poder Ejecutivo, al pretender imponer a tal funcionario dentro de la Administración Pública Estatal. En efecto, la mayoría de los diputados de la comisión parte del principio equivocado de entender como ciudadanización de la función pública el someter un órgano a voluntad del Congreso, pues establece en su propuesta de reforma disposiciones que pretenden otorgar al Poder Legislativo una injerencia directa en el nombramiento de los integrantes de la Administración Pública Estatal, sobre lo cual cabe mencionar que el Grupo Parlamentario del PRI ya presentó una iniciativa y que por lo visto, bajo la idea de ciudadanizar la Contraloría, pretende engañar a esta soberanía dándole gato por liebre al tratar de tener una indebida injerencia en el nombramiento de los integrantes de la Administración Pública Estatal, lo cual constituye una evidente violación al principio de división de poderes. Para efecto de aclarar, cabe mencionar que en el caso del Procurador Estatal, la participación del Congreso es para ratificar el nombramiento que hace el Ejecutivo, pero en ningún modo se puede entender como que el Congreso participa nombrando directamente al Procurador. Esto resulta muy claro, pues quien finalmente debe rendir cuentas por la actuación y el desempeño de los integrantes de la Administración Pública Estatal es el Poder Ejecutivo y no el Poder Legislativo. Aunado a lo anterior, la comisión propone en su dictamen ahora cuestionado un procedimiento en el cual participe una comisión plural cuya principal función será la de determinar qué aspirante al cargo contralor reúne las condiciones pertinentes para integrar la terna, de entre la cual el Congreso nombrará tal funcionario de la Administración Pública Estatal. Es evidente que la intención de sostener una indebida injerencia del Poder Legislativo sobre el Ejecutivo, pues se trata de una comisión plural permanente que el Congreso ya define desde origen en la ley. Es decir, no podrá ser en ningún momento otro de los integrantes de esa comisión. No obstante, el dictamen en cuestión no motiva de manera suficiente y convincente el por qué únicamente estas personas y organizaciones habrán de formar parte permanente de la comisión plural referida. De esta manera, la comisión en su dictamen pretende imponer al Ejecutivo que será la que decida por él quienes pueden ser parte de la terna de entre la cual se designará el secretario de la Contraloría en su administración pública. Además de lo anterior,
La integración que propone el dictamen es injustificadamente limitativa y no incluyente, con otros sectores de la sociedad que pudieran participar en este proceso, por lo que por lo pertinente es que se lleve a cabo un análisis sobre este tema con el objeto de poder desarrollar un mecanismo de designación que brinde mayores oportunidades de participación con distintos organismos de la sociedad civil, atendiendo, como ya lo mencionamos, el principio de ciudadanización en el cual está supuestamente basada la propuesta de dictamen de la comisión. Consideramos, pues, que lo correcto sería hacer referencia general a la participación de organizaciones gremiales o instituciones académicas, dado que resulta injustificado el señalar específicamente a ciertas organizaciones sin aclarar por qué esas y no otras. Por otro lado, estimamos también pertinente la participación del Ejecutivo en la integración de esa comisión, en cuya responsabilidad recae la calificación de los aspirantes al cargo de secretario de la Contraloría, pues en el dictamen propuesto por la mayoría de los integrantes de la comisión se pretende que el gobernador participe en esta etapa únicamente para emitir la convocatoria pública a aspirantes al cargo de secretario de la Contraloría, designar a únicamente 2 de los 9 integrantes de la comisión y en su momento enviar la terna que determine esa comisión al Congreso sin siquiera poder opinar sobre la misma. En resumen, el procedimiento propuesto en el dictamen pretende indebidamente eliminar de tajo la importante participación que tiene el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora en la designación y nombramiento de los integrantes de la Administración Pública Estatal para reducir esta a un mero convocante y mensajero entre la Comisión y el Congreso, en el caso de la asignación del titular de la Secretaría de la Contraloría. Del mismo modo, en lo que respecta a los perfiles de los integrantes de la Comisión Plural, resulta contradictorio el hecho de que en el dictamen se proponga exigir al supuesto Contralor Ciudadano experiencia en el servicio público, con lo cual se reduce considerablemente el número de aspirantes de ciudadanos para dicho cargo y por lo visto se busca favorecer a quienes formaron parte de anteriores administraciones estatales que representaban una ideología política distinta a la actual administración del Estado. También la duración en el encargo de Contralor que propone el dictamen por un periodo de 7 años pretende facultar al Congreso para darle indebidamente injerencia en el ejercicio del Poder Ejecutivo, no únicamente en la actual administración, sino además en la siguiente, excediendo aún más la invasión de esferas de competencia entre el Legislativo y el Ejecutivo. También consideramos que no ha quedado claro la solicitud reiterada que los que suscribimos hemos realizado al interior de la comisión que hoy presenta el dictamen de mayoría, en el sentido de la duplicidad de funciones con el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, toda vez que no ha quedado definido el destino de esta figura. Especial atención merece también el dictamen que somete a consideración del Pleno de la Comisión al establecer en la parte final del 7º párrafo del artículo 81 que se pretende reformar que el Congreso del Estado designará y nombrará al secretario de la Contraloría del Estado por mayoría relativa, situación que en la historia de este Poder Legislativo no se había presentado antes. Es necesario aclarar a esta soberanía que en el marco normativo que rige la situación del Poder Legislativo, así como en el sistema jurídico legal de Sonora, las mayorías relativas están reservadas únicamente para las determinaciones de los ganadores en procesos electorales para aspirantes a cargos públicos, en los cuales participan varios contendientes. Para clarificar más este tema, es necesario enfatizar las diferencias entre una mayoría calificada, una mayoría absoluta, una mayoría simple y una mayoría relativa, como la que pretende imponer la comisión en su dictamen. Como todos sabemos, una mayoría calificada se entiende en el caso del Poder Legislativo como aquella que requiere la votación aprobatoria de al menos 2/3 partes de los diputados integrantes o presentes en el Congreso. Una mayoría absoluta, en el mismo caso, se entiende como aquella que representa cuando menos más de la mitad de los integrantes de este Congreso. La mayoría simple, para el caso del Congreso, se entiende como aquella que representa cuando menos más de la mitad de los diputados presentes en una sesión, aun y cuando estos no representen a más de la mitad de los integrantes. El caso especial es el de la mayoría relativa, a la cual, conforme a las disposiciones electorales, se dará a entender para el caso Congreso como aquella que represente el mayor número de votos de entre menos de 3 propuestas. En pocas palabras, al exigir una mayoría relativa para la designación y nombramiento del secretario de la Contraloría, el dictamen que presenta la comisión pretende que el candidato de la terna que obtenga el mayor número de votos, aun y cuando estos votos no representen ni siquiera la mayoría simple en el Congreso, será el favorecido con este cargo por la Administración Pública Estatal.
contraviniendo evidentemente el principio democrático que debe regir todas las decisiones de este Poder Legislativo, suponiendo sin conceder que el Congreso del Estado debiera participar directamente en la designación y nombramiento de un integrante del Poder Ejecutivo del Estado. Por tratarse de un nombramiento, la votación para su resolución debiera ser congruente con las demás votaciones establecidas en la Constitución para casos similares, por lo cual lo pertinente sería establecer una mayoría calificada para aprobar tal nombramiento, toda vez que, dada la naturaleza política de tales decisiones, estas requieren de un consenso mayor para su resolución, por lo cual generalmente se debe tomar el parecer de las diversas fuerzas políticas presentes en el Congreso mediante la exigencia de una mayoría calificada. En las apuntadas condiciones, por tratarse de un dictamen contrario a la verdad, la lógica y el sentido común, a los principios de división de poderes y de legalidad y al principio democrático que debe regir la actuación de este Poder Legislativo, los suscritos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, nos vemos en la necesidad de presentar este voto particular para solicitar a esta soberanía que en su ejercicio plenamente responsable de la función legislativa que nos fue encomendado por mandato popular, sea aprobada la figura del Contralor Ciudadano para el Estado de Sonora, tomando en cuenta las consideraciones expresadas en párrafos anteriores, mismas que solicitamos sean incluidas en el dictamen que presentan la mayoría de los integrantes de esta comisión, con el objeto de lograr los instrumentos normativos necesarios que conlleven a la estructuración de las reformas pertinentes que sean respetuosas de la lógica, de la legalidad y de los principios de transparencia y rendición de cuentas con el ámbito gubernamental. Atentamente, diputado Damián Cepeda Vidales, diputado David Cuauhtémoc Galindo Delgado y diputado Jesús Alberto López Quirós. Es cuanto, señor presidente. Pues, compañero diputado, esta presidencia resuelve que la